Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Planificador de Bodas, su segundo beso basados en el libro. Él sabía muy bien que no tenía derecho a dar esperanza, estaba haciendo que el corazón del joven planificador se acelerara. Esa era la razón por la que a Noea no le gustaban los hombres coquetos. En el camino de regreso, el asunto del aumento repentino del número de invitados pasó a segundo plano. Solo podía pensar en el futuro novio que estaba teniendo cada vez más influencia en su corazón. ¿Acaso la culpa de que su corazón se acelerara era solo por la buena apariencia de Cylon? La culpa era en realidad de él mismo por esperar algo que no debía haber esperado. A pesar de que había estado trabajando tan duro para no pensar en aquello, en ese momento sabía que las cosas estaban muy mal. Tenía tanto en su cabeza que tuvo que fingir estar tan cansado que terminó quedándose dormido para evitar cualquier conversación iniciada por parte del dueño del automóvil, que se había ofrecido como voluntario para llevarlo a su condominio. Nanua estaba enfadado consigo mismo por dejar el coche en la empresa. La otra parte entonces dijo que lo llevaría incluso si se negaba. El hombre aún había encontrado una manera de que permanecieran juntos un poco más, así que no le quedó otra opción que apoyar la cabeza contra la ventana y cerrar los ojos. Noah sabía que volvería a encontrarse un mes después para la sesión de fotos previa a la boda, pero eso le daría tiempo para fortalecer su corazón de nuevo. Se dijo a sí mismo con voz firme que la próxima vez que se vieran sería más profesional. No dejaría que nada entrara a su corazón, que había estado completamente solo durante un año. ¿O acaso debería encontrar un novio? El joven organizador siguió pensando, tan cansado y tan somnoliento, pero en realidad no podía dormir. Solo pudo cerrar los ojos y fingir mientras se ahogaba en sus propios pensamientos, hasta que por fin el genial auto se detuvo frente al condominio. ¿Pero qué se sentía tan cálido? El aire frío del acondicionador de repente se calentó y flotó sobre sus mejillas blancas, pero no era solo el aire. Era el olor a alcohol flotando en la punta de su nariz, mezclado con el olor a perfume sexy. Lo hacía sentir un poco mareado. Ese olor se acercó más hasta que no pudo ponerse de pie a tiempo. No pudo actuar a tiempo. De repente sintió el suave toque de unos labios, enviando una corriente fría del aire acondicionado, hasta que ambos ojos se abrieron y vieron que lo que en realidad estaba cerca era ese rostro y esos agudos ojos y oscuros con un inmerso encanto. Sus ojos lo miraron con furia mientras sus cálidos labios se apretaban más. Una mano grande se movió para tocar la nuca hasta que los vellos se le erizaron. El shock brilló en él cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba siendo besado otra vez. Ese beso no tenía la intención de molestar o calmar porque el besador no parecía querer presionar solo la boca para cubrir la suya. Cylon lo estaba besando de verdad. Noea se apresuró a voltearse. Tú, Kumlon, ¿por qué haces esto? Nanoa se apresuró a concentrarse e intentó apretarlo, pero ese apenas se movió. Se dio cuenta de lo débil que era mientras seguía en estado de shock. Solo pudo mirar esos ojos que reflejaban la luz exterior. Bueno, fingiste estar dormido, dijo la persona consentida. Por lo tanto, Nanua tuvo la fuerza para empujar la otra parte más que antes. Pero no deberíamos bromear así. No es bueno para mi corazón. Se te dijo la verdad. ¿Me escucharás? Preguntó el hombre grande con una voz más profunda. Su gran mano se había movido alrededor de su cintura sin que se hubiese dado cuenta, mientras que con la otra mano agarraba la mejilla blanca, obligándolo a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos, haciendo que Noah tuviera que preguntar con una voz ronca.